A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí por la señal de Telesucesos, Canal 29, 29.1. Además, en televisión por suscripción, en plataformas digitales, en redes sociales, nos pueden seguir también. Búsquenos como Telesucesos HD, Telesucesos Quito. Ahí nos van a encontrar. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje de la ciudad, un personaje del Ecuador, un personaje de trayectoria nacional e internacional dentro del campo público y privado. Como no podía ser de otra manera, en este espacio nos caracterizamos por traer a gente calificada. Esa es la presencia el día de hoy y queremos recibirle al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, importante personaje, como lo dijimos, de la ciudad, gerente del Banco Central, ministro de Economía, de trayectoria política, trayectoria deportiva, trayectoria monetaria, de política monetaria, es decir, personaje calificado, lo repito. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas, gracias. Muchas gracias. Es un placer estar en esta casa. Tuve la oportunidad de escuchar un programa anterior con Nicanor Favara y me encantó, realmente fue fabuloso. Un diálogo que tuvimos con el arquitecto Favara, así es, muy gentil. Hablemos un poco del doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, de una familia quiteña. Usted nació en Quito. ¿En qué año nació? Yo nací en 1939 en el populoso barrio de La Tola. Yo soy toleño, en la calle Olmedo y Ríos. ¿Boxeador o no de La Tola? Bueno, mis amigos boxeadores de Espinosa, también en Valladares, muchos boxeadores ahí en La Tola. Así pero es. No solo boxeadores, futbolistas, un montón de deportistas. Nosotros, como era costumbre en esa época, jugábamos en la calle el fútbol con jugadores como el Petizo Sánchez, que jugó en Deportivo Quito. Yo fui entrenador de un equipo de fútbol. Yo no he sido más que deportista, he sido un aficionado al deporte. ¿En qué escuela estuvo, doctor? Yo estuve en la Escuela Espejo en la escuela y en La Salle. Y en La Salle. Sí. Ya. En la Escuela Espejo y luego en La Salle ya el colegio, sí, o dentro de la escuela misma. No, en la escuela. Después del colegio estuve en 3 colegios. En el Colegio Benalcázar, donde me gradué, en la Academia Militar de Ecuador y en La Salle. Ya, rotó por los 3 colegios. Sí, y roté por toda la ciudad. Perfecto. ¿No? Con amigos en todos los colegios. ¿Cómo era su familia? Tengo entendido que su padre fue durante casi 40 años, 38 creo que para ser exacto, secretario del municipio de Quito. Sí, papá fue una persona muy valiosa, un personaje que conocía mucho sobre la ciudad de Quito y era un trabajador formidable. Papá trabajaba todos los días, desde la mañana hasta la noche, hasta altas horas de la noche, y era muy reconocido. Creo que fue el único secretario municipal que tuvo la fama, que ninguno ha llegado a tener la fama que tuvo mi papá. Mi papá comenzó en el municipio como secretario de Jacinto Gijón y Camaño, cuando fue presidente del municipio de Quito. Claro, antes era presidente del municipio, antes de que se nombre como alcalde. Plaza también fue presidente y papá era secretario. Papá fue compañero del colegio de Galo Plaza, de Carlos Andrade Marín, fue estudiante del Colegio Mejía y mi papá fue una persona muy reconocida en Quito y también muy vinculada al deporte. Él fue dirigente de la concentración deportiva de Pichincha, del Club El Gladiador, y sus amigos, todos los en esa época jugadores de fútbol, eran muy amigos de mi padre. ¿Cuál era el nombre de su padre? Ernesto Espinosa Guerrero. Ernesto Espinosa. Aquí tenemos varias fotos, entre esas usted me indicaba uno que está junto a algunos miembros del municipio, luego las vamos a ir ilustrando para que la gente las pueda ver a través de la pantalla de televisión. ¿Cómo era el núcleo familiar? ¿Papá, mamá, cuántos hermanos? Éramos 9 hermanos. 9 hermanos. Sí, yo soy el quinto, el de la mitad, el
el sándwich. Entonces éramos 2 hermanas mayores, mi hermana Lilian, mi hermana Susana, y después mi hermano Fabián, que era ingeniero, mi hermano Ernesto, venía yo, mi hermano Marcelo, mi hermano Ramiro, mi hermano Patricio y el Santiago. De ellos, algunos han muerto. Mi hermana Lilian ha muerto, mi hermano Fabián ha muerto, mi hermano Ernesto ha muerto. Ahora mi hermana Susana es la mayor, después sigo yo. Mi hermano Ramiro también murió. Entonces estamos apenas 5 hermanos ya. 5 hermanos de los 9. ¿Su mamá a qué se dedicaba? Mi mamá en la casa. En la casa. Era la dueña de la casa, la que manejaba, tenía que lidiar con 9 galarifos ahí, entonces necesitaba mucho tiempo. Él y mi abuelita, Buchita, fue muy querida por mí, que también un personaje quiteño. ¿En dónde vivían? ¿En la Tola al principio? En la Tola. Siempre en la Tola. Siempre en la Tola. En la calle Olmedo y Ríos. La actual casa de mis padres, donde yo nací, yo les compré a mis hermanos y tengo ahí, en este momento fue el sitio de una fundación que mi mujer creó en beneficio de mujeres de escasos recursos. Así es, y mucha gente dice la Tola es la capital de la capital, la Tola es la capital de Quito, lo dicen así como broma, otros dicen no, San Roque es la capital de Quito. No, San Roque la capital es la Tola, indudablemente. Así es, a propósito de lo que habla de su señora, de la fundación que creó, aquí veo una foto que luego la vamos a ilustrar, de muy joven, ustedes fueron enamorados desde qué edad. Sí. Yo tenía en esa época 20 años. Estoy hablando hace más de 20 años son... ¿Usted tiene ahora? 83. 83, entonces sí. 20 años hace 63 años, hace más de 63. Sí. Nos casamos en el año 62, ya tenemos algunos años, son 60 años de casados. Hemos vivido una vida muy interesante. ¿Ya llevaban años de enamorados cuando se tomaron esta casi foto? Nos casamos enseguida. Casi enseguida. Sí. Usted nos indicaba antes de la entrevista que incluso atrás de la foto hay otra casa que se ve atrás, que es de un personaje importante de la ciudad, como fue Carlos Andrade Marín. Sí, mi mujer vivía en una casa en Queseras del Medio y al frente era la casa del ingeniero Carlos Andrade Marín, del ingeniero Miguel Andrade Marín, que fue rector del colegio Benalcázar. Esta foto es en la casa de la que hoy es su señora. Esa foto es la casa donde vivía mi mujer. ¿No? En la Queseras del Medio. En la Queseras del Medio, donde cuando nosotros fuimos enamorados es el sitio donde yo iba. ¿Hasta dónde llegaba Quito en esos años? En esos años Quito era, bueno, uno caminaba bastante, le digo que, por ejemplo, para ir al colegio Benalcázar uno tomaba bus y bajaba, terminaba el bus en las Mercenarias, y de ahí teníamos que ir caminando hasta el colegio Benalcázar. Y bueno, Quito era hasta la Colón. Realmente. Hasta ahí estaba, digamos, consolidado, digamos, Sí. Quito. De ahí se extendía un poco hacia el norte, pero eran haciendas, una que otra construcción. Sí, muy poco. Ajá. Posiblemente en ese tiempo, claro, incluso hay fotos del Estadio Atahualpa cuando se lo inaugura, que es prácticamente, por ejemplo, un hito dentro de nada. En el condado había una hacienda que era del abuelo del padre de mi abuelita, que todavía existe algo, pero era realmente una... Hacia el sur, la Villaflora tal vez, un poco más allá. Claro, sí, la Villaflora, existía la Villaflora, no mucho más allá de la Villaflora, el Ministerio de Defensa era Chimbacaya, que sí era muy conocido, claro. ¿No? Teníamos algunos compañeros en la escuela de Chimbacaya, que eran famosos también como los de la Tola para los trompones. Hablemos un poco, usted... ¿Dónde estudia el tema de la economía ya saliendo del colegio? ¿Hace la universidad aquí? ¿Se va al extranjero? Cuéntenos un poco de esa trayectoria profesional, ¿cómo se inicia? Así como el deporte, yo soy fanático del deporte, soy fanático de economía.
Yo soy fanático de los deportes porque soy un espectador de los deportes, desde la pelota de guante hasta la Fórmula 1. Todos los deportes soy yo un activo espectador. Sigo todos los deportes, no se diga el Mundial de Fútbol, pero he sido un aficionado de corazón que le he seguido siempre al deporte. E igualmente he sido con economía. Yo fui un enamorado de economía. Yo entré a la Universidad Central y tuve un profesor excelente de monetaria que se graduó en la Universidad de Yale, el economista Ángel Serrano, que era una lumbrera en política monetaria. Aquí no hay, el estudio de monetaria en el Ecuador no se realiza como debe realizarse, o sea, no es una especialización. La especialización se hace cuando uno trabaja en el Banco Central, pero cuando tiene buenos profesores. Si no, entonces yo fui un aficionado loco por monetaria, fui un seguidor del famoso economista Ángel Serrano, que estudió con Robert Stiffin en la Universidad de Yale. Él decía que era de Guaranda, una ciudad que quedaba a 6 horas de Quito y que comenzaba con W. Washington y Guaranda. Entonces, él era mi famoso profesor de monetaria, el que me enamoró, fui pasión para mí monetaria. Yo seguí cuando estudié, tuve una beca del Banco Central y fui a estudiar en los Estados Unidos, me gradué de doctor en economía, pero lo más importante que tuve yo ahí fue el adquirir un conocimiento práctico de política monetaria. Había estudiado tanto política monetaria, no tenía interés en el título. Yo había estudiado monetaria con profesores excelentes, con Paul Samuelson, con Milton Friedman. Había ingresado a otras universidades y mi profesor de monetaria fue Jaime Minsky. Y cuando yo estaba en el último año para llegar a graduarme de PhD, seguí un curso de seminario de política económica, y en ese seminario se presentaban papeles. Yo, como me consideraba un conocedor de monetaria, presenté un papel que decía una política monetaria para un país pequeño, el caso del Ecuador. Y presenté, y mis compañeros eran boquiabiertos escuchando las maravillas teóricas que yo señalaba. Al terminar mi intervención, el profesor me dijo: estás totalmente equivocado, le vas a acabar a ese país. La teoría económica, la teoría monetaria fue escrita en los Estados Unidos, para los Estados Unidos, en Inglaterra, para Inglaterra. Tienes que darte cuenta que la institución monetaria financiera de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el Ecuador. Entonces la política monetaria está basada en las instituciones que tienes. Entonces, si vos vas a adoptar una política que dice en el texto que es hecha por los Estados Unidos, en el Ecuador la arruinas. Entonces, esto más es un asunto de sentido común, de buscar realmente el entorno económico en el Ecuador para tú adoptar política monetaria. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que hacía Ángel Serrano. Él tenía un excelente análisis que venía de Yale, y yo le seguí en el Banco Central y creamos muchísimas cosas. Se crearon excelentes cosas. ¿En qué año llega usted al Banco Central? ¿Llega como gerente nombrado directamente o hace una trayectoria inicial? No, yo hago una trayectoria inicial. Yo comienzo en el Banco Central en el año 1961 y fui a estudiar en los Estados Unidos en el año 64 y me quedé hasta el 70. Y regreso al Banco Central como gerente del Banco Central. Bueno, luego fui al Banco Mundial. En el Banco Mundial fui director ejecutivo alterno por 2 años, y de ahí me llama el gobierno para ofrecerme la gerencia del Banco Central. O sea, yo fui designado gerente del Banco Central solamente por conocimientos, no por palancas, no porque una persona habló, no. Dijeron: este señor es el primer ecuatoriano graduado PhD especializado en monetaria.
La famosa meritocracia que se la inauguró hace algunos años, se la nombró, pero que nunca se la hacía así. Yo apenas llegué de los Estados Unidos como estudiante, fui profesor de la Universidad Católica y cuando tenía 30 años fui designado decano de la facultad, 28 años, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Hicimos un cambio increíble en la forma de enseñar economía, y de ahí salieron muchos economistas, lo que fueron alumnos míos, por ejemplo, Netucho Dávalos, Abelardo Pachano, Ana Lucía Armijos, Marco Flores, Valencia, un sinnúmero de economistas que han tenido importancia, y los primeros mucho mejor, porque recibieron ese criterio de que el texto no es el que uno debe seguir, sino que economía es un arte, la política monetaria es un arte, y tiene que darse cuenta el entorno en donde uno está trabajando. Una cosa es, por ejemplo, hasta adoptar una política monetaria aquí que en los Estados Unidos es tan diferente. Entonces hicimos cosas diferentes. Totalmente diferente. Estoy viendo aquí, por ejemplo, esta es la foto de una placa, dice: la Asociación de Empleados de la Casa Matriz del Banco Central del Ecuador rinde su más sincero homenaje al compañero Rodrigo Espinosa Bermeo, quien desde la función de gerente general alcanzó la autonomía del Banco Central del Ecuador y ha obtenido mejores conquistas en beneficio de la clase trabajadora del Instituto Emisor. Quito, 17 de agosto del 77. Esa es una plata que está en el actual edificio. En el edificio del Banco Central, ahí es la única placa. Es la única placa, y acá precisamente también hay una publicación, luego la van a ver ustedes: homenaje nacional al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Este es, dice, en agosto a quien desde la Gerencia General del Banco Central, doctor, impulsó honesta y acertadamente la política monetaria y crediticio al servicio de todos los sectores productivos, ¿no? Este es miércoles 8 de agosto, ¿de qué año? Del 79. 79, esta es una publicación que salió en Diario El Comercio, y está la suma de... los personajes que están aquí personajes, sí, ¿no? Es increíble. Está Galo Plaza, está gente, Jaime del Castillo, está Rodrigo Borges, está Raúl Vaca, están muchísimos banqueros, la mayoría de los banqueros. El trabajo del Banco Central fue un trabajo muy interesante, en el sentido de que generamos una política monetaria que fue en favor de los pobres. Por primera vez se adoptaba un programa a favor de los menos favorecidos. El mejor programa que ha habido, que se llama Foderoma, que eran financiamiento de proyectos en beneficio de los grupos de ingreso máximo con $200 per cápita. Entonces, ese proyecto fue, trabajamos conjuntamente con UNICEF y desarrollamos una metodología excelente para tratar de que no sea un programa paternalista, sino que venga de las necesidades de los que estaban participando, de quienes queríamos mejorarles, porque la idea era mejorar la calidad de vida de ellos, y la mejor forma de mejorar la calidad de vida de ellos haciendo lo que ellos consideraban es lo mejor para su bienestar. Entonces hicimos cosas realmente formidables. Así es. Vamos a ir viendo con usted, chequeando algunas fotos, mientras de lo que seguimos hablando de la trayectoria. Por ejemplo, esta foto que la voy a poner aquí y usted la va a ver, ¿a qué corresponde? Esa es la foto del entierro de mi tío mayor, el hermano mayor de mi padre, César Aníbal Espinosa, un personaje fabuloso que, a pesar de ser conservador, fue vicerrector de la Universidad Central por muchísimos años. Entonces, conservador y en la Universidad Central, sí, en ese tiempo, ajá, sí, claro. El estadio de la Universidad Central lleva el nombre de César Aníbal Espinosa. Él fue el hermano mayor de mi padre, fue también profesor de mi padre en el Colegio Mejía, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que decía que mi padre había faltado a clase y que a la siguiente clase
mi tío le preguntó, le hizo una lección y le dijo, ¿por qué faltaste? Dice, porque mi mamita estaba enferma. Papá era bien chusco. Muy bien, doctor. Aquí otra foto que vamos a ver, ¿no? Incluso estoy viendo en la parte de atrás porque muchas tienen el sello. Antes se acostumbraba así en las laboratorios fotográficos de foto de la rosa en la Mejía 360. Sí. Esta foto. Esta foto es una foto de papá con Guillermo Pérez Chiriboga, el famoso gerente del Banco Central. Gerente del Banco Central del Ecuador, que fue formidable, una persona excelente, también yo diría un analista de política monetaria formidable, porque él fue formidable. Lo que se hizo en la época de Guillermo Pérez Chiriboga fue algo extraordinario. Yo le seguí los pasos a él, yo fui muy amigo de su familia y le seguí los pasos. Yo siempre, don Guillermo, le estimaba muchísimo, le quería muchísimo. Miraba cómo caminaba desde su casa al Banco Central a pie todos los días. Era un personaje realmente muy valioso, y ahora tenemos una relación familiar. Un hijo mío es casado con una nieta de Guillermo Pérez Chiriboga. Ah, qué bien. Aquí tenemos otra foto donde usted mencionaba incluso personajes, pero quiero que usted la indique, la vamos a poner ahí, luego la van a ver ustedes en grande, donde está, por ejemplo, Carlos Andrade Marín. Aquí está Carlos Andrade Marín, que fue compañero de mi padre. En esa foto está su padre. Sí, aquí está mi papá. Ya, es el primero desde la izquierda, ustedes la van a ver en la toma. Está mi papá. Entre las personas que conozco está aquí el doctor Andrés Córdoba, está Galo Plaza Lazo, está Humberto Vacas Gómez, está Jorge Fernández, está, y no les distingo mucho. Carlos Andrade Marín, ¿no? Carlos Andrade Marín, que fue alcalde de Quito. Papá fue secretario de Carlos Andrade Marín, también fue secretario de Galo Plaza, fue secretario de Jacinto Eugene Camaño, fue secretario de Guillermo Pérez Chiriboga, de José Chiriboga Villagómez, de muchísimos. Papá estuvo en la alcaldía hasta que fue electo el maestro Juanito, que en esa época fue la masa que subía al municipio, ¿no? Pero el maestro Juanito quería quedarse, que mi padre quede en el municipio, porque todos los años les reelegían, y él peleó para que a papá les reelijan. Y papá no se encontraba bien porque y papá salió del municipio y después fue nombrado concejal. Terminó siendo concejal del municipio, y claro, yo tengo mi pecho muy abierto, pensando siempre en el ejemplo que fue mi padre. Se le nota, doctor, el orgullo que tiene su papá, la pasión con la que habla, que habla de él y el ejemplo que le dejó. Y también fue él que me llevó por primera vez al estadio del Ejido, por ejemplo. Me iba con mi papá. Papá era un aficionado también, yo muy aficionado. Como le decía, a los 14 años fui entrenador de un equipo de fútbol que después fue campeón de Pichincha. Y siempre he estado involucrado. Un gran amigo mío del colegio, César Pardo, que era futbolista. Yo era el representante del César Pardo, fue el primer representante. Tuvo un programa aquí, hacía un programa de la noche nuestra con Pablo Montenegro. Sí. En sus últimos años incluso fue comentarista en Radio La Red, pues por supuesto César Pardo del Deportivo Quito. Mi gran amigo. ¿No? Gran amigo. Aquí hay otra foto que me parece que también está su padre. Aquí está el doctor Pedro Leopoldo Núñez, que fue uno de los fundadores del Banco Central. José Ricardo Chiriboga Villagómez, papá. Está el ingeniero Rodríguez. Bueno, no les conozco, es de una época. Está Gonzalo Serrano también.
Muy bien. Otra foto aquí, la vamos a ver. Esto sí es muy interesante para mí, es una de las fotos que yo más aprecio. Esto es una vez que yo salí de la universidad, obtuve una beca para estudiar en Londres, en el Lloyds and Bolsa, un banco muy tradicional que ellos dictaban un curso para gerentes, para gente que iba a ser gerente del banco en diversos países del mundo, ¿no? Yo estuve ahí con todos estos ingleses, suizos, alemanes, y resulta que yo recién venía graduado de economista. Entonces, cada viernes nos tomaban una prueba para estos que iban a ser gerentes, y da la casualidad que durante 6 meses yo me gané siempre el primer premio, porque claro, yo venía recién formadito de PhD en economía, entonces para mí era muy sencillo las partes que de economía hablaban, y por lo general para este tipo de funcionarios que habían tenido una carrera en el sector financiero, lo que les interesaba el banco para llegar a ser gerentes es que conozcan el entorno, que conozcan de economía. Entonces lo que nos enseñaban era economía, y para mí era muy sencillo. Así es. Doctor, esta es de su abuelo, me parece que me dijo, Sí. quien fue calígrafo, él elaboraba los pasaportes además. Mi abuelito Alejandro Espinosa Jarrín, él trabajó en la Cancillería y era el que elaboraba todas las condecoraciones que había en el país, se hacían a mano. Entonces venía algún personaje importante del exterior y se le daba una condecoración, el gobierno, y él era el que escribía la condecoración, y todas las condecoraciones al mérito nacional, todo eso que se hacían a figuras, eran elaboradas por mi abuelito, que tenía una caligrafía excelente. Y yo recuerdo que cuando yo hice la primera comunión, ese documentito que hay, nos hacía a mano, nos regalaba siempre mi abuelita. Así es. En algún momento, hace un ratito, usted dijo, mi papá fue el primero que me llevó al estadio de El Ejido a ver un partido de fútbol, el estadio famoso del Arbolito. ¿Qué partido vieron? Porque queremos entrarnos un poco en la parte de todos los partidos, oiga. ¿Pero se acuerda de ese, del primero al que fue? El primero no me voy a acordar, yo debo haber tenido. El primer recuerdo que tengo en mi vida es haber estado en la ciudad de Cuenca admirando un monumento, no sabía de dónde era, y después me di cuenta que había sido Cuenca, y eso yo debo haber tenido 4 años. Entonces yo desde los 5 años debo ir al fútbol. Y cuando jugaba gimnástica o cuando jugaba gladiador. Politécnico. No, Politécnico viene después. Viene después, ¿no? Mucho después. San Lorenzo. Esos son los equipos que vinieron. Después ya vino el fútbol profesional con Quito, con Liga, con España. Yo era hincha de la España. Después mi compañero fue al Deportivo Quito, yo me hice hincha del Deportivo Quito. ¿Ya se llamaba en ese tiempo Deportivo Quito, todavía se llamaba Argentina? No, Deportivo Quito. Deportivo Quito, de la España al Deportivo Quito. Estas son fotos ya relacionadas con el deporte, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, está un hijo mío que le encantaba correr los maratones. Y ahí está con Rolando Vera. Y ahí está con Rolando Vera. Él corría en todas partes como aficionado en los Estados Unidos. Ahí estamos viendo. A propósito que estamos ya cerrando este año, Rolando Vera, mi otro hijo, gran campeón de la San Silvestre, que se realizaba los Rodrigo es dirigente deportivo también. Estuvo con el Club Américo por mucho tiempo y ahora en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sí. Una trayectoria. Ellos un poco más dentro de lo dirigencial, usted dice un poco más de aficionado, de seguir los deportes. Sí, yo cada vez que iba a Europa averiguaba dónde es la Fórmula 1 y me iba allá. Y el fútbol, siempre el estadio. En Madrid a ver dónde iba. Y también a los toros. Iba a la Plaza de las Ventas, a dónde iba. Siempre había espectáculos. Sean Fórmula 1, sea fútbol. El fútbol yo veía en todas partes, en Inglaterra, en Italia, en España, en Alemania, en todas partes donde iba, yo viajaba mucho al exterior, entonces el fines de semana era
indudable. Yo estaba en un partido de fútbol, o si había unos toros ahí de primera, estaba yo. Perfecto. Acá están sus nietos con Agustín El Tin Delgado, seguramente o posiblemente, y para muchos en los que me incluyo, tal vez el mejor delantero que ha tenido el Ecuador, junto con Alberto Spencer, digamos. El mejor centro delantero. El mejor centro delantero. Crack, el Tin Delgado. Un hijo mío le era representante al Tin Delgado. Entonces, mis hijos siempre estaban vinculados, mis nietos también vinculados al deporte por los padres. Uno de mis nietos, por ejemplo, fue hincha loco del Fluminense de Brasil. ¿No? Y cuando Liga jugó la final con el Fluminense de la Copa Libertadores, él era hincha de Fluminense. Entonces, al final del partido, él estaba llorando. Y venían los ecuatorianos y creían que lloraba de la felicidad. Y lloraba porque perdió Fluminense. Porque perdió el Fluminense. Nos estamos alargando en el tiempo porque creo que es justo debido a su trayectoria, doctor. Esto para el momento, posiblemente la edición lo hagamos en 2 programas, pero creo que es justo. A veces el cortar y dejar para otro día una segunda parte, se pierde el hilo y nos vamos a alargar un poquito, porque todavía falta algunas cosas de lo que es su trayectoria y como le repito y lo dije al principio, es un personaje de la ciudad, una persona calificada sobre todo. Aquí están con la camiseta del Deportivo Quito. Sí, son siempre mis hijos, todos son del Deportivo Quito. Todos son del Deportivo Quito. Del Deportivo Quito. Ahí están sus hijos, son mis hermanos, los menores, exceptuando Patricio, son del Deportivo Quito también, porque fueron amigos del César Pardo. César Pardo iba a mi casa todo el tiempo, yo iba a la casa de César, éramos como hermanos. Con Cecitar Pardo. Acá hay otra foto en la que le entregan una condecoración. Esto es no sé si sea de ABNA o sea tal vez de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ABNA me condecoró a mí. Y igualmente se unió la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En esa época Carlos Cuello era el presidente y me dio una condecoración. Condecoraciones que tengo del deporte que son de ABNA y de la Federación Ecuatoriana. Aquí hay una foto más, ¿no? Agosto del 87, dicen en la parte posterior. Esta es... ¿Su familia? Este es un grupo que trabajaron conmigo en el Ministerio de Finanzas en esa época, gente muy joven, que hicimos un trabajo muy interesante de refinanciamiento de la deuda externa. Y aquí quienes participaron están gente que Mauricio Yepes, Pablo Lucio Paredes, está Ana Lucía Armijos, muy jóvenes totalmente. Salazar, Marcela Proaño. Sí, gente que he trabajado. Yo siempre trabajé con gente joven. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? Tengo 5 hijos. 5 hijos. Tengo 9 nietos. 9 nietos. De los cuales 9 son varones, 8 son varones y 1 es mujer. ¿Bisnietos todavía no? No, ninguno. Ni en camino. No. ¿En qué momento usted llega, volviendo al tema de la economía, usted llega después, habló hace un momentito del Ministerio de Finanzas? Ministerio de Economía y Finanzas, se llamaba antes, ¿no? Sí. Yo primero fui gerente del Banco Central. Después de haber sido gerente del Banco Central, estuve en el sector privado. Fui gerente del diario El Comercio y director del comercio. Después estuve en una empresa ya personal mía que hacía trabajos de consultoría y también de representaciones. Yo soy uno de los que financió este famoso proyecto que tiene el Ecuador de la imagen satelital, Clearsen. Clearsen, la estación que está en el boliche. La estación de Clearsen fue financiada con un proyecto que hice en el sector privado. Qué interesante. Sí. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas en qué época fue? ¿Años 87? Yo estuve en finanzas. Algunas veces me habían ofrecido a mí, después de haber salido del Banco Central, ser ministro de Finanzas. Uno de ellos, por ejemplo, el presidente Roldós me pidió que sea ministro de Finanzas una semana antes de morir.
El año 81. Sí, después el presidente Osvaldo Hurtado también pidió que le aceptara al Ministerio de Finanzas, pero no. Y posteriormente León Febres Cordero, teníamos una relación muy íntima con muchos de la gente que estaba vinculada con él en la parte económica, como Carlos Julio Manuel, Alberto Daí, Pancho Sued, eran mis amigos a los cuales yo les traje cuando me nombraron gerente del Banco Central. Entonces ellos fueron a trabajar con León, y León quería que yo fuera, y trabajé con él en un periodo bien difícil. Cuando se rompió el oleoducto, el Ecuador no tenía dinero, hicimos malabares, se hizo un trabajo formidable, eso es lo que yo le digo. Logramos un gran apoyo de los Estados Unidos, un gran apoyo que nunca me de olvidar, que nos permitieron refinanciar obligaciones a tasas de interés LIBOR más 1%. Entonces, increíble. Y además, recuerdo yo que el fondo quería que nosotros elevemos el precio de los combustibles. Imposible en esa época, que estábamos en una depresión formidable por el cierre de las exportaciones petroleras. Imposible que se pueda adoptar una política de contracción económica como resulta ser el aumento del precio de los combustibles. Entonces yo dije que no, si eso pedían era imposible, y fui a hablar con el gobierno de los Estados Unidos. Les dije: vea, me están pidiendo eso en el Fondo Monetario Internacional, ustedes me quieren ayudar, díganle al fondo que no me obligue a eso. Entonces llamaron y pude firmar un acuerdo que era medio en el aire nomás, porque lo que queríamos era recursos, claro, por supuesto. No cumplir la política contraccionista que por lo general tiene el Fondo Monetario, porque en el país había decrecido más del 7% y era aún absurdo adoptar ese tipo de medidas. Entonces, es lo que hay que analizar bien en economía. ¿Cómo está ahora la economía, hablando de economía y acercándonos a este tiempo? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo hacer un diagnóstico de la economía ecuatoriana ahora en el 2022, luego de una pandemia, luego de las paralizaciones que se dan en nuestro país, luego de esta guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo hacemos un análisis, una radiografía de la economía ecuatoriana? Yo no le hablo políticamente. Yo estoy sobre eso. Pero a mí sí me da pena. Yo le digo que tengo pasión por monetaria. Que ahora tengamos un Banco Central que no hace nada. Eso le iba a decir, hay un Banco Central. El Banco Central lo único que hace es cobra y cobra. Eso quiere decir, quita liquidez a la economía. Y decidieron estos economistas que le digo, de texto, que por ser dolarizados el Banco Central no tiene por qué prestar. Es el único Banco Central en el mundo que no da crédito. Entonces es un absurdo que el Banco Central ahora esté lleno de 9,000 millones de dólares, ganando menos del 1%, invirtiendo afuera, y que no ayude el Banco Central para la recuperación económica que el país tanto necesita. Lamentablemente yo veo que los expertos que le asesoran al presidente Lasso son los mismos expertos que le asesoraron al presidente Yamil Maguad. Y en esa época del Yamil Maguad, la mayoría de estos expertos salieron fugados del país, no por corruptos, sino por incapaces. Entonces, ellos están manejando. Entonces, el Banco Central del Ecuador está haciendo, es una lástima. Yo digo, es una institución eunuca, no hace nada, solo cobra. Y eso es totalmente negativo. Y deja que el sector financiero se mueva a sus anchas. Y eso es negativo. O sea, si hubiera una buena política monetaria en este momento, el Ecuador crecería 6-7% al año. ¿Y estamos creciendo ahora? ¿Usted lo ve así? No, el Ecuador no crece. No crece nada. Ahora mismo el Ecuador está sacando pecho diciendo que las exportaciones han crecido, y los exportadores están diciendo que están con problemas, que el haber aumentado las exportaciones no quiere decir que las utilidades han aumentado, porque los costos les han aumentado,
y hay problemas. Entonces no hay análisis profundos como se hacían antes. La Junta de Planificación era una institución que analizaba tremendamente la actividad económica del país. Eso se ha perdido. Entonces falta conocimientos. Hay otra cosa que se ha perdido y no dentro de la economía. Podemos decir que Quito, usted como un quiteño de familia quiteña, ¿Quito ha perdido su identidad? Da pena Quito. Da pena. Sí, da pena. Da pena. Lo de Quito es del centro histórico, pero es lamentable que Quito se haya convertido en una ciudad que le quieren elevar hacia arriba, ¿no? Una ciudad vertical. Una ciudad vertical. No, Quito debe... Se han perdido muchas cosas. Mire, las fiestas de Quito, todas las tradiciones, lo que decía Nicolás Favara, antes en las esquinas nos reuníamos para conversar. Siempre en toda esquina había ecuatorianos que se reunían a conversar. El grupo, o la gallada. O iba la gallada a tomarse un cafecito, un tinto, alguna cosa, y siempre conversando, siempre preocupada, extremadamente preocupada. A mi papá todo el mundo le decía don Ernesto, le conocían, papá salía y le conocían. Todos se conocían. Todos se conocían. Ahora uno ya no se conoce con el que vive en el piso de arriba, dentro del mismo edificio. No. En los temblores nos conocemos porque dice, yo soy del piso de arriba, yo vivo en el... Sí, es así. Quito ha cambiado sustancialmente. Ha cambiado para mal. Por eso es que los viejos, llamemos nosotros, buscamos siempre compañeros para reunirnos, para conversar, para tomar un café, para vivir felices. ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar esa identidad? Ahora que se viene además un periodo electoral donde hay 12 candidatos a la alcaldía. Yo creo que necesitamos una especie de un Ernesto Albán, así una persona que una las tradiciones ecuatorianas, que el municipio trabaje para lograr que la tradición que hay en la ciudad vuelva, renazca, se siembre y pueda crecer. Se recuperen los símbolos, sí, los hitos de la ciudad. Todo. Hace falta muchísimo. Muchísimo, hay que trabajar y creo que las nuevas generaciones, los quiteños y los que no somos quiteños, pero que hemos venido a esta ciudad, que nos ha acogido y que la queremos, creo que estamos en la obligación, en la tarea de ir recuperando. Quito era una ciudad pobre, todos nos conocíamos, todos éramos amigos. Nosotros jugábamos fútbol con el descalzo y te decía, sácate los zapatos para jugar. Yo no tenía que sacarse los zapatos. Porque además era el único par seguramente, ¿no? Era terrible. Entonces, ese Quito de antaño en donde se llevaban todas las clases sociales, eran amigos, donde había contactos entre colegios, de escuelas, habían a cada rato campeonatos y cuestiones de atletismo, de fútbol, de básquet. Eso se ha ido perdiendo. Las fiestas con los toros. Las fiestas. ¿No? Empezando con la elección de Reina de Quito, por ejemplo, que era algo elegante. Vea, ¿no? Uno dice la fiesta de los toros, pero uno recuerda la famosa Belmonte, las bailadas en diciembre en la Belmonte, era una maravilla. Uno se disfrazaba de payaso y iba a bailar ahí. Y ahora que estamos por finalizar el año, por ejemplo, ¿cómo eran los fines de año, ese 31 de diciembre? ¿Se reunían a hacer el monigote, el año viejo? Bueno, nos reuníamos, por ejemplo, yo le hablo de los compañeros días de escuela, de colegio, nos reuníamos para ir a bailar en Belmonte, por ejemplo. Después fue el Coliseo. Pero nos reuníamos para divertirnos, ¿Qué música bailaban? ¿Qué artista usted se acuerda? ¿Alguna canción especial que haya quedado en la memoria? Bueno, todos los boleros, una maravilla, los boleros. Me encantan todavía escucho. Pero después me gustó mucho Julio Jaramillo también. De joven no, ajá, pero de viejo sí. Entonces... eso es, pero la música actual es terrible.
Duele los oídos. Es tremenda. Seguramente le llegará a sus oídos a través de sus nietos algo de la música terrible. Sí. Doctor, estamos contentos de haberlo tenido aquí. Ha sido realmente para mí y creo que para los televidentes grato su presencia. Queremos agradecerle, le volveremos a invitar porque es un personaje calificado, lo repito una vez más, no me canso en eso, para hablar de muchos temas, de Quito, de la economía, del Banco Central, de las finanzas, la política monetaria que le apasiona, la vida de su padre que muy apasionada porque fue un ejemplo verdadero de esos quiteños, de esos personajes que marcaron una época importantísima dentro de lo que fue el desarrollo de la ciudad. Ahora venida menos esta ciudad por un sinnúmero de problemas, una ciudad indomable además parece, porque parece que nadie la puede así como habla de mi padre, de mi tío César Aníbal Espinosa, que fue el hermano mayor, era como el papá de los hermanos, ¿no? También de una familia larga, y le cuento una cosa que tiene que ver con los espectáculos. Mi abuelito me llevó a La Gallera. ¿Dónde era La Gallera? ¿En la Tola mismo? No, La Gallera que fui a ver era por la Plaza Teatro. En La Gallera había una gallera en la Tola, pero esa ya era nueva. Esa era nueva, esa flamante. Mi abuelito tenía gallos, era gallero también. Gallero. Sí. Palabra de gallero. Palabra de gallero. Doctor, muy gentil, ha sido un gusto haberle tenido aquí en Quito TV. Como le decíamos, seguramente por el tema del tiempo vamos a hacer dos espacios de esta entrevista importantísima. Muy gentil de su parte. Gracias, muchas gracias. Muy amable a la usted. A le felicito. Muy gentil. Un programa excelente. Gracias. El doctor Rodrigo Espinosa Bermeo ha estado el día de hoy con nosotros aquí en Quito TV. Ya lo dijimos, de una amplia y dilatada trayectoria dentro del mundo público-privado, un quiteño de cepa, de orígenes, además, toda su familia quiteña, de personajes de la ciudad, su padre, su tío, su abuelo, personajes realmente de la ciudad, y es así que incluso en determinados momentos, hasta hoy, es reconocido dentro de los homenajes que le han realizado. Muy gentil, y con nosotros nos vemos en una próxima ocasión, aquí en Quito TV, el espacio de la ciudad. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.